34 pasan de las 2 de la tarde y es el momento en el que las distintas radios protagonizan, ¿no? También esta partecita de Fingiendo Demencia. En este caso, Enganchate Rock, de la mano de Enzo Araujo, que ya está conectado con nosotros y nosotras. Enzo, querido, ¿cómo andas? Acá con Fer te saludamos. Bien, bien, por acá. ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Muchísimas gracias como siempre por los minutitos. Hoy nos convoca, podríamos decir, una suerte de efeméride, pero leída desde el norte del conurbano, ¿no? Contanos, ¿qué nos traes hoy? Exactamente. Quizás el conurbano norte es una excusa para contar una historia más grande, o esa historia más grande es una excusa para hablar del conurbano norte. Sea, se interprete como se interprete, paso a continuación a contarles de lo que nos convoca. Primero les quiero preguntar, ustedes, imagino que sí, porque son gente que trabaja con información todos los días de su vida, ¿están al tanto de lo que fue el operativo Cóndor? Ocurrió el 28 de septiembre de 1966. Sí, obvio. Excelente. ¿Camila? Sí, también, claro. Lo hemos estudiado, imagino, todos y todas en historia, ¿no? A mí en el secundario por lo menos no, quizá ¿no? Sí, más sí. fuera del Que a mí me lo secundario. enseñaron acá, por ejemplo. Acá ¿Vos acá? Sí. Yo estaba en orientación de humanidades y sociales y lo han mencionado, efectivamente. Bueno, paso a contarles a quienes estén del otro lado. El operativo Cóndor consistió en que un grupo de jóvenes entusiastas obsesionados con la soberanía nacional desvió un vuelo de avión comercial que salía de Aeroparque, que tenía destino a Río Gallegos, y lo llevó a aterrizar en las Islas Malvinas, más concretamente en la isla Soledad. Y rebautizaron el lugar de aterrizaje como Gaucho Rivero en honor a Antonio Rivero, el gaucho entrerriano que se rebeló contra los ingleses el 26 de agosto de 1833. Este hecho fue bien relatado y bien construido porque entre los integrantes del operativo Cóndor estaba Héctor García, que era periodista y creo que tenía un rol importante en el diario Crónica. Estaba liderado por Dardo Cabo, que también era periodista, acompañado por también su pareja y también militante María Cristina Berrier, también periodista. Y en ese vuelo hubo 2 trabajadores y militantes que vivían en el conurbano norte, que como la mayoría de quienes, o creo que todos prácticamente los que fueron parte del operativo, estuvieron 9 meses, un año presos en Tierra del Fuego, después de varias idas y vueltas. Luego se dedicaron, luego de hacer estas gestas, continuaron con su vida. Uno de ellos fue Edgardo Salcedo, que si les parece podemos escuchar el primer audio. Dale. Que la voz de su sobrina nieta, Laura, profesora de Historia graduada en la Universidad Nacional de General Sarmiento y especialista en la columna norte de la Juventud Peronista, cuenta un poco quién fue Edgardo Salcedo. Dale, la escuchamos. Bueno, Edgardo de Jesús Salcedo era un militante peronista, hijo de una familia obrera. Él junto a sus 9 hermanos vivía en el barrio de Boulogne, de formación muy cristiana también, que independientemente de lo que hizo después, ¿no? En ese momento era apenas un joven de 24 años, movilizado por un enorme sentimiento patriótico y malvinero, que es el mismo sentimiento patriótico que tiene gran parte del pueblo argentino. Creo que fue eso lo que lo movilizó, la necesidad de reivindicar a enorme escala soberanía y decir que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Creo que los movilizó eso y la irreverencia indispensable de la militancia juvenil. Ahí conociendo en la voz justamente de su familiar, de Laura, sobrina nieta, a Edgardo Salcedo, que si bien quizás uno habrá escuchado sobre el operativo Cóndor, quizás en vínculo con efectivamente alguna que otra clase de historia, no de la referencia justamente de 2 vecinos que marcaron la historia como vos nos traes, Enzo, hoy. Sí, y continúa su actividad. También me meto un poquito en el noroeste, con permiso. Dale, o sin permiso, no sé. Pase nomás. Porque Edgardo también desarrolló una militancia barrial en Kilómetro 30, hoy ex General Sarmiento, hoy parte de Malvinas Argentinas, y en 1971 empezó a trabajar en Entel. Y ahí militó en la Juventud Trabajadora Peronista y fue delegado de FUET, el sindicato de telefónicos. Ya con la llegada de la dictadura fue desaparecido y asesinado
el 12 de julio del 76 junto con su pareja Esperanza Cacabelos, que, dato extra, es uno de los casos que mencionan en la película Argentina 1985. Ah, mira vos, ahí haciendo mención. Y no Sí. solo... Sí, No, perdón. Sí. Ahí como igualmente escuchábamos el relato de Laura, que mencionaba, ¿no? Todavía cómo estaba en el año 1966, cómo refleja el sentimiento malvinista, ¿no? Que no es algo nuevo, no vino después de la guerra, sino que ya se mantenía, digamos, desde hace muchísimo tiempo y todavía se mantiene, ¿no? Sobre todo en una raíz trabajadora como era Edgardo. Sí, porque si uno piensa en Malvinas, la primera fecha que se nos viene a la mente es 1982. Claro. Claro. No es para restar de importancia esa fecha, pero hay otras fechas previas que a lo mejor no están tan jerarquizadas. Ujú. Y no solo la historia de Edgardo, ¿no? Nos traes hoy. Paso a contar la historia de otro trabajador que también estuvo en el operativo Cóndor, de Aldo Ramírez, que luego de ser liberado, después de estar un año preso en Tierra del Fuego, vivió en San Fernando y trabajó en Astilleros Astarza, otra de las historias crudas y no agradables, si se quiere, de la última dictadura. Pero sí es interesante lo que ocurrió en años previos a la dictadura, porque hubo una toma de la que participó Aldo Ramírez, no solamente Aldo, sino prácticamente todos los trabajadores del astillero, en 1973, que le reclamaban a la empresa buenas condiciones de trabajo debido a sucesivas muertes laborales que habían ocurrido. En resumidas cuentas, lograron que las condiciones de laburo estén bajo control obrero y un aumento, escuchen, atención, de más del 100% de aumento salarial. Tremendo. En el año 1973. Sí, Parece tremendo. una utopía. Impensado ahora, Sí, ¿no? sí, tremendo. Pero bueno, ocurrió. Más tarde, para hacerla corta y no extenderme tanto, con su biografía, en 1975 estuvo secuestrado 3 días por la AAA, luego fue largado. En el 76 en Astarza se producen detenciones. Exactamente el 24 de marzo del 76 secuestran y desaparecen a 6 obreros, y después posteriormente continúa la persecución, y lastimosamente Aldo Ramírez es secuestrado y posteriormente desaparecido en 1977. Pido permiso de vuelta para ir al noroeste, porque lo que se sabe es que fue trasladado a Campo de Mayo, pero sus restos, por lo pronto, hasta donde se sabe, nunca fueron encontrados. Uh-huh. En Campo de Mayo y luego desaparecido, con lo cual ahí hay se suma, ¿no? Justamente a la lista de personas que se siguen buscando en el marco de algún periodo de dictadura. Tenías la voz también de Laura reflexionando sobre el operativo, ¿no, Enzo? Sí, me parece una buena forma de dar una especie de cierre a esta columna, si se quiere fuera de lo común, a los que estamos un poquito acostumbrados. Dale, la escuchamos entonces. Y para nosotros esto implica mucho orgullo, la verdad. Durante muchos años fue una historia marginal, anecdótica, familiar, que no se encontraba en ningún libro ni ningún sitio oficial. Gracias a la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ellos empiezan a ser considerados héroes de Malvinas, a estar esta historia en los libros de historia, y eso realmente no deja de enorgullecernos. Hoy veía algunas tapas de diarios de ese día, del día posterior, pensaba en la convicción, ¿no? Sabiendo seguramente que esos actos no iban a devenir en una recuperación del territorio, igual estar firmes en las convicciones de no entregarse, de hacer esta perfo simbólica y un poco delirante y hasta divertida, llevarla hasta las últimas consecuencias. La verdad es que me da mucho orgullo pensar en esa convicción y poder ver también todo lo que generó, ¿no? Uh-huh. La voz de Laura Salcedo, justamente sobrina nieta, ¿no?, de Edgardo, una de las historias que nos traías, Enzo. Exactamente. Bueno, para tener presente el sentimiento de Malvinas, que también es fuerte en toda Argentina y en el conurbano en particular, con nuestro orgullo particular es el del conurbano, ¿no? Por acá te agradecemos muchísimo este momento, Enzo. Muchísimas gracias y fuerte abrazo para ahí, para vos y para todo el equipo de Enganchate Rock. Abrazo grande y nos estaremos encontrando la semana que viene. Como siempre les sugerimos enganchaterock.com ahí para leer todo el periodismo que hacen, que no solo es radial sino también escrito. Pasaba Enzo Araujo aquí en Fingiendo Demencia. Desde el conurbano, de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.